que preguntan, defina CES. Te pasan así un archivo de 500 filas, todo. Pero no explica con CES. Usted verá cómo lo hace, pero... Entonces cuesta un poco hacer ese cambio de switch. Por eso que las primeras 3 semanas de esta asignatura son a full time. Después de la solemne uno se da cuenta que ya no le la mano, entonces es más fácil. Con el costo que eso significa, ustedes. Entonces, primero la planeación de la capacidad, luego la planeación de los servicios en términos productivos y operacionales. Como define la teoría, dice que la capacidad es la facultad para tener, recibir, almacenar y dar cabida. Eso, en la literatura técnica, Michael Porter lo define como cadena de valor. Y dice que una vez que tenemos nosotros claro cuál es nuestro modelo de negocio, tenemos que definir cuáles son las actividades críticas que permiten que ese negocio funcione. Por ejemplo, abastecimiento, ¿ya? O por ejemplo, logística de distribución. Durante la pandemia ustedes vivieron el pic de la logística de distribución. Aparecieron los delivery, había gente que hasta en los furgones escolares hacía delivery para las casas, o en bicicleta, ¿cierto? Lo hacía, desde verduras hasta servicios. Entonces, lograron entender en la praxis cómo entregarle valor agregado al producto. No era por comprar la cabeza de ajo, sino era que le llegara la cabeza de ajo la mañana del día martes, como se había comprometido el vendedor, en las condiciones que se había comprometido el vendedor. Eso en la industria productiva local se conoce como verificación o survey, y no existen servicios como eso. Entonces usted confía solamente por confianza que el proveedor va a cumplir tal cual como dice la orden de compra, que el tomate va a llegar rojito, con cáscara lisa, y usted cree y asume que eso va a ser así. Funciona bien al principio mientras el proveedor cumpla, pero cuando dejó de cumplir, usted dejó de comprar. ¿Sí? Es como el vendedor de la feria, ¿cierto? O el casero de la feria. La siguiente afirmación no tiene validez universal para casi toda la organización, en especial en el caso de las empresas manufactureras. La capacidad es una declaración de tasa de producción, o sea, capacidad instalada. El ejemplo que hemos puesto en la sala, el ejemplo que estaba puesto en el plan de cosecha, teníamos una capacidad física que no podíamos superar. No sé si le dio 35.000 o 36.000 metros cúbicos, ese era el tope. ¿Y cómo se calculaba? Por la capacidad diaria que tenía cada equipo multiplicada por los días del mes. Y eso era. Ahora, eso asumiendo que todas las condiciones estaban todas buenas. Por ejemplo, que trabajabais las 8 horas, que trabajabais de lunes a viernes, que los equipos estaban todos bien mantenidos, que había suministro de petróleo, que la gente llegaba a trabajar, que no habían quemas de predios, que no habían tomas de camino. Entonces, se llaman condiciones óptimas. Hoy día, la excelencia operacional de las industrias apuntan a esas condiciones óptimas. ¿Correcto? Y ocupan un modelo que se llama Poke-Yoke. Anótelo porque tiene que investigarlo, no lo pasan en ninguna asignatura. ¿Cómo se llama? Poke-Yoke, tal cual como suena, con Y y con K. Poke-Yoke. En algunos posgrados, lo enseñan así como casi a prueba de diputados, con manzanitas, y te llevas talleres y formularios, pero la concepción de Poke-Yoke en lengua original es a prueba de. ¿Correcto? Y la definición de los japoneses era que a prueba de fallo. Cuando se occidentalizó ese concepto de la prueba de diputados, pero para que lo logren entender en simple. Diseñar procesos libres de errores o libres de reprocesos. Y eso es lo que cuesta mucho. Entonces cuando llegaban a esa instancia, las empresas decían, tenemos la capacidad instalada operativa al 100%, es decir, todo funciona bien. Mantenimiento, personas, insumos, servicios, y eso para que pase más o menos dentro de la norma del Six Sigma es como llegar al 5.5 de los Sigma. Boeing, hasta antes de los fracasos de mantenimiento que han tenido, logró tener 4.5 Sigma. Y estamos hablando de empresas de excelencia mundial. O sea, aún así, imagínense cómo estamos para abajo. O sea, que te aparezca un diente en un pan no es problema, digamos. ¿Logran entender ese concepto? Sí. Ya, porque hay instancias de la empresa que las odiamos, las dejamos pasar. Entonces nos acostumbramos.
El proveedor llegó 5 minutos más tarde, ya 5 minutos más tarde. Pero 5 minutos más tarde significa que te va a demorar 20 minutos en disponer de la mercadería. Y otros 30 en echar a andar en la máquina. Y ya perdiste una hora. Y una hora cuantificada en procesos productivos es plata. Pero como no hubo pérdida porque tenía el stock y llegué dentro del cliente, no se notó. Pero hay que llegar a ese nivel. Entonces la capacidad es el volumen de producción que un sistema puede alcanzar durante un periodo específico. Puede alcanzar. ¿Qué significa que puede alcanzar? Que dadas las condiciones de operación en términos de excelencia, llega a su tope. 2. Planeación estratégica de la capacidad. Determina el nivel general de la capacidad de los recursos intensivos que mejore y apoye la estrategia competitiva a largo plazo. Es decir, ¿tengo los recursos disponibles para enfrentar el proceso? ¿Dispongo de mano de obra? Lo que hicieron las grandes compañías cuando pasaron de turno de 6x3 a 4x4. Se tuvieron que ver la obligación porque ellos no podían trabajar hasta las 20 horas. No podían apagar la máquina y después prenderla a la 1 de la mañana de vuelta. La máquina seguía funcionando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que tener más personal. Y tenemos personal de apoyo y máquinas de reemplazo, los backups, ¿cierto? En términos operacionales. ¿Tenemos eso en nuestra organización? ¿Existe eso? ¿Quiénes fuman de aquí? Fuman. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas cajetillas de cigarros tienen en este momento? No tiene backup. Porque si se le acaba de aquí a las 20 horas no puede salir a comprar cigarros. Simple. Doméstico. O el que fuma tiene que andar con en el bolsillo y una en el auto. Pero una semana. Ya, llévelo a nivel extremo. En la empresa tiene que llevarlo a nivel extremo. ¿Por qué tiene que llevarlo a nivel extremo? Porque la organización no puede detenerse por una ausencia o una falta de algo. No puede. El costo de tener un proceso productivo es altísimo. Una logística, no puedes no tener backup de vehículos. Por ejemplo, aquí se corta la luz y no hay generador para el edificio. ¿Cuál es el costo que te manden para la casa? Claro, no, te tenés que reprogramar en una instancia de tiempo que no tienes disponible. Que vaya a venir el sábado a las 7 de la tarde a clase. O el domingo a las 9. Porque la única instancia que está en la sala es ocupada, digamos. Entonces, muchas veces la miopía de los encargados de operaciones les impide ver un poquito más allá y no logran comprender la eficiencia o la eficacia de este proceso de planificación. Mejorar el nivel de operación, el nivel de capacidad para el que se diseñó el proceso es una cosa, y el volumen de producción por el cual se minimiza el costo, lo que se llama economía de escala. ¿Deberíamos estar en esta sala nosotros? ¿Como curso? No, ¿cierto? ¿Aquí hay economía de escala? Ninguna. Claro, el edificio lleva 7 años, está pagado, está financiado por completo. Pero si fuera la primera vez que está ocupando el edificio, tenéis que rentabilizarlo de tal forma que aumente el periodo de recuperación. Entonces, recupere lo antes posible. ¿Correcto? ¿Usted va al supermercado a comprar 1 kilo de pan todos los días o todos los fines de semana o va a comprar más cosas? ¿Cómo lo hace? Cuando va al súper, ¿compra una sola cosa? No, nunca. No es que usted vaya pensando en optimizar el viaje, en los recursos, que llega allá y se acuerda y se tienta y al final en vez de llevarse 1 kilo de pan se lleva, no sé, 40 lucas en mercado. Y van encima se le olvida el pan. Sí, después tiene que a comprar almacén. ¿Correcto? Okay. Índice de utilización de la capacidad. Mire qué tanto se acerca la empresa a su mejor nivel. Esto en matemáticas simple es una razón. La producción actual dividido por la producción esperada. Siempre va a ser así. Cantidad de elementos, horas, dinero, lo que tenga, ¿cierto? Como factor producido actualmente, según la última verificación de datos, y dividido por la capacidad máxima o esperada de ese sistema. El índice de utilización de la capacidad. Entonces, como es un índice, ¿cómo se expresa estos resultados? Bien. El resultado de lo mismo si aquí tengo
pesos, kilos o unidades, el resultado siempre se va a medir en porcentaje, por eso que es un índice. Ahora, ¿puedo mejorar los índices matemáticamente? Bien, ¿cómo se mejoran los índices? En la matemática, pensemos en la matemática primero antes que nos enfrentemos en un caso. Ya, tengo dos opciones. Una, aumento el numerador o disminuyo el denominador. ¿Correcto? Listo. ¿Cuándo puedo disminuir el denominador? Si estamos hablando de capacidad productiva. Disponibilidad total. O cuando pierdes mercado. Cuando se reduce tu volumen de exigencia, tu demanda de mercado. ¿Ya? Te achicas. Achico mi capacidad, mi producción esperada. ¿Por qué? Porque elimino líneas productivas, devuelvo máquinas, achico el negocio, elimino estantes, lo que fuera. ¿Correcto? Pero esto ocurre cuando la condición que está por fuera del mercado te obliga a hacerlo. O la condición económica te obliga a hacerlo. Es un factor externo. Y obviamente tú no lo puedes controlar. Podrás estar atento. Por ejemplo, el tema de las 40 horas. Les pido de perilla a los que verborrean respecto a los índices de productividad. ¿Por qué? Porque les bajaste el denominador gratuitamente. De 180 a 160 horas mes. Así, por ley, de un día para otro. No tenéis nada que hacer. ¿Correcto? Si el trabajador, yo lo estoy midiendo por 180 horas y me trabaja 120, posiblemente estamos hablando de un 78-80% de ocupación, ¿cierto? Pero si yo logro bajar en este caso por ley, de 180 a 160, ¿qué esfuerzo lo voy a tener este hombre? Si subiste gratis, me refiero gratis sin ningún esfuerzo propio de la compañía, digamos. Entonces, cuidado cuando les pidan mejora el KPI, ya, pero ¿qué KPI tenemos? Un índice, ya, y del índice, de los dos elementos del índice, ¿cuál puedo manejar yo estando dentro de la organización? Solamente el numerador. ¿Lo puedo hacer más eficiente? Sí. ¿Puedo ir, chicotear más, para dar más tornillos? ¿Puedo arbitrariamente manejar el denominador? No, depende de los factores externos. Bueno, que se llama el oxígeno, previo a... Sí, pero igual va a ser por factores externos. Consumo estacional, un terremoto y la logística se perdió durante 60 días o 6 meses, te obligó a disminuir tu volumen productivo. Te peleaste con tu proveedor de carbón, no te mandó más carbón de Colombia. ¿Sí? ¿Estamos claros? Porque cambia el giro igual. ¿O? Porque cambia el giro. Pero entonces estamos hablando de otro índice, de otra empresa. Cambiar el rubro, el índice. Porque, por ejemplo, no sé, pues, si tenemos una producción de algo de bajo valor y lo subimos algo de que produzca menos, pero más equilibrio. Pero no, ahí no cambia el giro posiblemente, lo que estás haciendo es darle valor agregado al producto. Claro. Sí, por supuesto. Pero también te lo condiciona el mercado, porque fue el mercado el que te rechazó el modelo anterior y te obligó a hacer algo distinto ahora. Establecer mejoras. Ya, pero ¿dónde establecemos mejora? ¿Qué buen punto Es es? la producción del Aquí. Se supone que lo estamos mejorando porque el resultado que te dio como medición fue menor a 1. Y como fue menor a 1, significa que hay una brecha que cubrir. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a 1. Pero igual afectaría el denominador, porque me puede interferir en el tiempo, por ejemplo. No, porque este es lo que yo espero. Este es el diseño original, la estructura base con la cual estás produciendo. Ya, bueno. Si tiene una estructura, tiene una línea, y Sí. yo le quiero agregar un proceso más. Ah, aquí. Un puntito más. Por supuesto. Yo la modifico y aumento, pero ahí lo estáis aumentando. Esto tiene la idea original es que tenga 4 etapas. Tú me dices, agreguémosle una quinta. ¿Aumentó este? Sí, pues si aumenta este para abajo. A no ser de que el aporte del camino. Pero de todas maneras, y se aporta el mismo porcentaje, se va a mantener. Va a ser siempre menor a 1. Entonces, ¿cuál puedes manejar directamente tú? Este. Ya. No se confíen solamente en el resultado, tienen que analizar cuáles son los vectores de ese resultado. ¿Cómo lo pueden ustedes proponer? Ustedes están llamados a proponer mejoras, no van a llegar a diseñar procesos nuevos ni a hacer la ingeniería todavía.
tiene que ir a aportar a lo que ya está como existiendo o como vigente. Y sobre esa propuesta de mejora se hacen las adecuaciones. Quinto, enfoque en la capacidad. Se puede aplicar con el concepto de las plantas dentro de las plantas. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan? ¿Vieron el video de Henry Ford, ¿no? Que está en la primera clase, la sesión 1, en el clase? Ahí explica que cuando este loco en la fabricación de autos se dio cuenta que necesitaba vidrios en un tiempo menor al que su proveedor lo requería, fue a hablar con el proveedor, le compró la empresa de vidrio y lo trajo a él. Lo mismo que hizo con las llantas, con algunos componentes. Lo que hizo fue integrar todos sus proveedores estratégicos a su línea productiva. ¿Sí? Durante la década entre el 87 y el 99 más o menos en Chile, todas las empresas decidieron lo contrario, somos tan visionarios, y tercerizamos los modelos. ¿Por qué? Porque nos llegó la corriente de los outsourcing. Entonces, para la administración de personas, el outsourcing era muy bueno porque le sacaba responsabilidad al mandante. ¿Ok? Y le sacaba el costo. Pero en términos productivos, les quedó el cuello de botella. Por eso que hoy día la ley de pesca depende del pescado artesanal. Por eso que las forestales dependen de los contratistas. Por eso que ASMAR depende de las maestranzas que están afuera. Entonces cuando uno dice, el modelo era muy bueno, claro que era muy bueno. Rentó mucha plata. ¿Fue muy eficiente? Sí, en su momento. Pero ahora se dieron cuenta que, oye, y estamos haciendo mejoras adentro, estamos esperando que el de afuera haga la mejora que le pedimos. A nivel de empresas de servicios del retail, por ejemplo, se crearon proyectos como los PDP. Los PDP, ¿me han escuchado esa sigla? PDP. Programa de Desarrollo de Proveedores. Lo financió Corfo durante muchos años y después Asexma lo financió. ¿Y qué consistía? En que tomaban una empresa líder regional, por ejemplo, Moda Evita en Concepción. ¿Ya? Y para que Moda Evita saliera al mundo, en términos de capacidad, le aplicaron un PDP a los proveedores de Moda Evita. Proveedores que estaban repartidos por todo Chile. El que hacía camisa estaba en Santiago, el que hacía zapatos estaba en Valparaíso. ¿Y cuál era la idea? Mejorar esos procesos productivos para que llegara el producto a tiempo, a Moda Evita, y más económico. Pero ¿quién tuvo que financiarlo? Moda Evita en una parte y el Estado, a través de Corfo o Cercotec, bueno, lo hizo líder cuando era DIS, antes de que fuera líder y antes de que fuera Walmart. Lo está haciendo al MAC hoy día, fue con Unimar. San Antonio Alemán lo aplicó hace un año atrás, después de la última quiebra. Entonces, no es algo alejado de la ingeniería, está en búsqueda de eso. Lo que pasa es que nadie lo define de esa manera. Y todo el mundo piensa que estamos haciendo gastos para poder mejorar la rentabilidad de los stakeholders. Posiblemente sea una derivada. La otra es que estés haciendo más eficiente tu proceso productivo. Te permite llegar a más clientes o mantenerte en el tiempo. Economía de alcance. Se presenta como una múltiple de productos que se pueden producir a costos más bajos combinados que por separado. Por ejemplo, las panaderías hoy día ya no hacen solo marraquetas y ayuyas. Aprovechan la capacidad instalada para hacer dobladita, pan amasado, pan con chicharrones. Las universidades ya no dictan solo posgrado. Por eso está aquí usted. Y por, ¿sí? O sea, pregrado, perdón, no dictan solo pregrado diurno. Tengo pregrado advanced, tengo online, tengo, ¿cómo se llama el otro? No, mezclado cuando es híbrido, que tenemos un par de clases presenciales y otras clases virtuales. Con la misma infraestructura, con los mismos profes, con la misma tecnología. Y con el mismo sueldo. Gracias. Gracias. Sí, así es. Finalmente, el control de capacidad. Dice que es la capacidad que excede la demanda esperada. Esto era crítico en el análisis del ejercicio. Si yo tengo una capacidad instalada de 100 para todos los meses, física, ¿cierto? Y un mes me demandaron 300,
y no hay ninguna observación, quiere decir que yo lo cubrí. Si usted es mandante de ese servicio, ¿qué piensa? Que le puedo pedir 500. Y le puedo pedir todos los meses más. ¿Qué pasa cuando somos colaboradores y empleados con horario? ¿No te exigen más? Hasta la ley se modificó porque te pueden exigir 2 horas extras todos los días. O sea, solamente ese pequeño detalle, independientemente de que sea más productivo o no, pero se puede. Conoce la holgura, sabe cuánto más es la clave. Entonces cuando diseñan el layout de las empresas con las capacidades, dice, esta máquina en condiciones óptimas produce 100, ¿correcto? Y abajito te veía la placa de la máquina y dice capacidad máxima de producción 120. ¿Cuál es tu holgura? 20%. Entonces si extrapolamos a todo el sistema, quiere decir que los 100 que estoy declarando que puedo producir en nivel óptimo, pueden llegar a ser hasta 120. A eso se refiere ese concepto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dudas? Ya, eso afecta los análisis matemáticos, ¿no? Los análisis de estimación de demanda, los R cuadrados, ¿los afecta? Sí. Claro, porque la dispersión o la desviación estándar del dato real versus el esperado versus el proyectado son 3 distintos. Ya, ¿y cómo los corrijo? Aumentando la producción. Listo. ¿Y si yo tengo más producción y no tengo demanda? ¿Me sobreestoqueo? Ya, ¿y cuánto vale el sobreestoqueo? La mitad de... 75%. Ah, sí. Del costo de la máquina, del costo del producido. Si usted produce 1 kilo de pan a 500 pesos, sobreestoquearse de pan te cuesta 350 pesos. Que lo va a perder. ¿Por qué? Porque tiene que, en el caso del pan, que es perecible, se pierde más rápido. En el caso de la madera, tenéis que invertir en mantener la mojada para que no se manche. Las horas médicas tenéis que pagar igual al asistente de la gente que anuló la hora. Porque luego estáis esperando. Y igual le tenéis que pagar el estacionamiento al médico y financiar los otros. Y financiar la consulta, la luz, todo. Pero eso no se contabiliza porque el administrador financiero o el de control de gestión piensa que es costo hundido. Entonces uno como docente llega a la sala 10 para las 7, la clase comienza a las 7, ¿cierto? Y el estudiante no, y llega a las 8 cuando lo mismo. El estudiante piensa que lo está haciendo de oro, pero tiene un costo hundido que no está viendo. Y si el sistema, lo estoy poniendo como ejemplo, es pérdida, pero es un rango que él debe manejar. Sacrificio aceptado. ¿Y usted cree que así lo declaramos? No. Si te va mal en los solemne 1, voy a patear todas las puertas que encontré. Pero nadie va a hacer análisis de que llegáis todos los días a media hora tarde. ¿Se comprende esa diferencia? A nivel productivo pasa siempre, lo que pasa es que no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos en un área que no nos corresponde, no lo analizamos, no es parte de nuestro core business, de nuestro negocio habitual. Listo. ¿Cómo funciona la administración de la capacidad? Tiene que ver con esto. Actualmente, cuando planificamos un modelo de producción, está asociado a una entrega de esa producción, ya sea para almacenamiento, para terceros productos o para consumo final. ¿Cuál es mi primera misión para poder producir? Saber cuánto va a ser mi demanda. ¿Correcto? En Stanford, en la Universidad de Stanford, en el año 2009, hubo un remesón a nivel de la Facultad de Negocios. Los principales directivos de la universidad dijeron, hoy estamos enseñando mal a los estudiantes, porque les estamos enseñando a hacer negocios sobre empresas que ya existen. Entonces les enseñamos un FODA. Si usted va a la hegemonía del FODA, es una herramienta que se usa para analizar empresas, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ya. Pero para hacer un FODA la empresa tiene que existir. Ya. ¿Cómo va a ser un FODA de una empresa nueva? ¿O de una innovación? Te estoy evaluando para que hagas el FODA de tu proyecto de negocio. Pero si no existe, ¿cómo voy a hacer un FODA de algo que no existe? Y después, por eso. Pero el FODA como herramienta no lo puedo desarrollar. Porque no sé la evolución. No sé cuál es la rutina de negocio que tiene ese negocio, porque todavía no ha vendido nada, no ha hecho ningún negocio. Con suerte es una inversión inicial.
Entonces los académicos se dieron cuenta que estaban mal y lo que hicieron fue desagregarlo. ¿Y cómo lo desagregaron? De esta forma. Primero, preocupémonos de cuánto va a salir. Es decir, cuánto me demanda el mercado, si es que existe. Entonces tengo que cuantificarlo, ocupar herramientas estadísticas para dimensionar el tamaño del consumidor, la cantidad, la disponible en efectivo, en plata, para poder comprar si el producto es o no realmente demandado por el mercado. Segundo, determinar cuánto puedo producir según mi capacidad financiera o económica. ¿Cuánto espacio tengo para instalar el taller mecánico? ¿Cuántos autos puedo atender a la vez? Ya, y tengo la cantidad de trabajadores, o sea, mecánicos que atiendan en simultáneo. Y tengo los insumos. O tengo que esperar que llegue, ir a comprar y volver. Sí, pues, Chilean Way, ¿correcto? Entonces, dice lo siguiente: cuando los gerentes de operaciones piensan en la capacidad, deben considerar los insumos de recursos y productos. Una clave en el caso del ejercicio era considerar que habían 200 trabajadores. Y por lo tanto había que hacer una redistribución de los trabajadores existentes para que te dieran 200. ¿Por qué 200? Porque esa es la nómina que estaban pagando. No había más. Si usted le dio 205, 215, todo lo que hizo de ahí para adelante, al sueldo. Porque la empresa no pagaba más plata, no tenía más sueldo. No contrataban personal en negro. Si al equipo de fútbol le echan al minuto 20 a un jugador, ¿con cuántos queda jugando? Da lo mismo si tenéis 20 en la banca, ¿cierto? Siguen siendo los mismos tíos, ¿no? Lo puse como ejemplo porque me acordé del tema, digamos. No, a mí no me gusta el fútbol, pero no pasa. Por lo tanto, aun cuando los gerentes de una fábrica de automóviles declaren que sus instalaciones tienen 6.000 horas hombre, también está pensado en que pueden usar para fabricar 150.000 modelos de 2 puertas o 120.000 modelos de 4 puertas. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? A partir de la cantidad de mano de obra que tiene disponible, horas hombres productivas, diseñar qué productos pueden entregar. Entonces la industria en general ya estandarizó esto. Usted quiere entrarse en una fábrica de zapatos, se estandarizaron. ¿En qué? En un modelo que se llaman tareas. Las tareas son 30 pares iguales. Por lo tanto, cada vez que sale una tarea lista, son 30 pares de zapatos del mismo tipo, modelo y color. Las panificadoras con bandejas de 100, 50 y 20 unidades. No es por kilo. El principal complejo para entender una panadería es que te venden el pan por kilo. Los insumos se compran por kilo y la producción es unitaria. Tú produces unidades de pan, 100 ayuyas, 300 marraquetas, no produces kilos de marraquetas. Y lo da la capacidad instalada de las bandejas en función de la cantidad de bandejas que tiene el horno o los hornos que tienes disponibles. Imagínate extrapolar eso en un supermercado. ¿Cómo es el supermercado? Llevo todo esto a SKU y vende SKU. Da lo mismo si el SKU es por kilo, por litro. Va a comprar una bebida en lata y abajo aparece, o de botella y abajo dice botella de medio litro y abajo dice el precio por litro. Entonces la traducción al español es el precio que te mostraron ahí, que es el equivalente a multiplicar esto con el factor de conversión para litro. Entonces tenemos horizontes para la prevención de capacidad. Largo plazo, más de un año, como hemos conversado. Mediano plazo, habitualmente mensuales, dentro de los 6 o 18 meses inmediato al proceso. Y corto plazo, menos de un mes. Si yo quiero hacer adecuaciones como la que tú proponías acá, estas adecuaciones son por lo menos 6 meses plazo. Es decir, estamos hablando de mediano plazo. Cualquier corrección, observación, el ejercicio pedía que usted modelara el proceso productivo para los periodos siguientes y que además comentara. Si quiere hacer alguna mejora, ¿qué tiene que hacer? En el corto plazo, ¿qué podía haber hecho? La redistribución de las personas. Ya, 1. 2. En el mediano plazo, mejorar el mantenimiento.
Sí, porque había un tema importante declarado y a largo plazo. Posiblemente renovar las máquinas, buscar nuevos mandantes. ¿Sí? Entonces no es llegar y decir mañana voy a comprar máquinas nuevas. Ya, pero si entre que las compren, te lleguen y capaciten, pasó un año. ¿Correcto? El objetivo de la relación estratégica de la capacidad es ofrecer un enfoque que determine el nivel general de capacidad de los recursos y capital interno. ¿Cuántas horas puede trabajar mi personal? ¿Cuántas horas puede trabajar mi personal? 8. Por ley. ¿Cuántas nos podría hacer trabajar? 12. Los turnos medianos son 2 horas. Está todo drogado, no importa, pero 12. Si usted cree que está después de la hora 8 van a andar igual que a la hora... No. Cafeína, Coca-Cola, energética y algo para el cuerpo para poder funcionar 12 horas durante 7 días. Porque no duermen 12 horas, eso es un mito. De 12 por 12, que trabajáis 12 horas y descansáis 12, no, se va al gimnasio, después a jugar pool, después a ver películas y duerme 4 horas y media. Pero al día siguiente yo le estoy exigiendo como si estuviese fresco como una lechuga para que trabaje 12 horas productivamente. Entonces, los administradores de contratos, de procesos, deben entender esa figura y cómo poder optimizarla. A veces es mejor que trabajen menos. Bloques de 6 horas, altamente efectivas. Bloques de 4 horas, como lo hace Celulosa aquí. El 4x4 es eso. Turnos de 4 horas. ¿Tiene mayor costo logístico? Sí, porque tengo que ir a buscar cada 4 horas gente, traer, pero son altamente productivas. En 4 horas ese loco no pierde tiempo. Tiene menos pausa activa, tiene menos tiempo de colación porque lo hago en los cambios de turno. Llegan con el tiempo justo para poder cambiarse ropa y entrar a la faena. Entonces su eficiencia productiva va por la administración del recurso, no por poner más proceso. Estoy modificando esto, no esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces dice en términos de capacidad implícita, implica el índice de producción. ¿Estamos? Que se puede alcanzar, por ejemplo, 300 automóviles por día, pero no dice nada en cuánto tiempo será posible sostener este índice. Es decir, ¿durante cuánto tiempo mantengo este número? ¿Qué decía el ejercicio? ¿Se acuerdan de la variación de productividad? De los primeros 6 meses, 57, Ya, entonces hablaba de 1 a 6 meses, ¿cuánto? 67. Listo. ¿Y después cuánto era el tope? O sea, ¿a cuánto tenía que llegar? ¿Desde cuándo? Desde julio. Del 7 en adelante, ¿cierto? ¿No decía hasta cuándo? 65. Ok, o sea, del 7 al 12 quiero mejorar esto al 80 y no sé cuánto. Gracias. Hasta el 85%. ¿Te está dando los parámetros de trabajo? Sí. Entonces aquí hay un análisis con una realidad operacional y aquí hay otro con otra realidad operacional. La pregunta que te van a hacer siempre es cómo pasamos de esto a esto en este periodo. Y ahora usted tiene que saltar como ingeniero y decir, esto que yo lo vi el primer día, el primer mes, ¿cierto? Porque el primer mes supiste que estaba con problemas, no puedo esperar el mes 6 para corregirlo. Tengo que partir corrigiéndolo paulatinamente para llegar aquí rindiendo el 85. Porque si no el periodo de apresto es cuando yo me incorporo a un sistema y tengo que aprender y adecuarme a él, voy a partir aquí con 77 que tengo de arrastre y a lo mejor en el mes 9 o el 10 voy a lograr el 80. Voy a terminar diciendo el 85. Pero a lo mejor el gerente general quería que usted el mes 7 partiera con el 85. Entonces, ¿cómo le mostramos los datos al gerente? ¿Cómo los administramos de manera tal de que efectivamente el proceso de resolución de este problema, cualquiera haya sido, insumo, mantenimiento, lo que fuera resuelto paulatinamente para llegar acá? Hoy día le llaman teoría gestión del cambio en las empresas. Quieren adecuar un proceso y parten en enero con un proceso que va a partir en julio. Entonces son 6 meses generando adecuación del cambio, concientizándolo, enseñándole.
Eso es extrapolarlo al modelo productivo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Como cuando se le pide a un técnico que triunfo lleva un mes de cambio. Bueno, yo puse un ejemplo con respecto al director técnico del fútbol. O sea, posiblemente no haya sido el objetivo de la Copa, ¿cómo se llama? Copa América. A lo mejor es participar en el Mundial. ¿Cuándo es el Mundial? ¿2 años más? ¿1 año más? Tiempo suficiente para que el entrenador haga lo que tiene que hacer, enseñar, mejorar. Es como ahora, tenemos un nuevo director académico, director de carrera, ¿cierto? Ahora, ¿mañana le voy a pedir resultados? El sistema, mañana le va a pasar el listado de los 55 KPI que incluye. ¿Qué fecha estamos mañana? ¿En calendario? ¿Cuándo? Mira, 55 KPI que se los van a mostrar mañana y tienen que reportarlo el 30 de julio. Eso se va a ir así para acá. ¿Por qué? Porque no va a ser un proceso paulatino. ¿Me explico bien? Eso pasa porque no entendemos que modificar este índice requiere tiempo. De corto plazo, sí, cambiamos, echamos a Juanito y contratamos a Pedrito que es más eficiente y subió. Listo. Estamos. Compramos un computador nuevo que era más lento y compramos uno más rápido y resolvimos el tiempo de hacer. Listo. Pero esto no lo resolviste. No de un momento a otro. Tu capacidad instalada sigue estando lo mismo. Ojo, no vayan a mostrar ese video a Wikipedia de comer. Wikipedia de la vida, sí. A efectos de evitar este problema, se usa el concepto de mejor nivel de operación. Entonces, ojo, ya no hablamos de la producción esperada. Hablamos del mejor nivel. ¿De qué? De la industria. Entonces me comparo con la industria. ¿Cuántos titulados tiene la Universidad de Andrés Bello en Ingeniería Civil Industrial? 10. Por trimestre. ¿Cuántos titulados tiene la San Sebastián? 15. Somos mejores, ¿no? Sí, pues, pero allá entraron 10 y salieron 10. Allá entraron 100 y salieron 15. ¿Cuál de los dos es mejor? Quiero que entienda la lógica de la problemática. Sí. Si yo me comparo, ojo, si yo me comparo es porque estoy comparándome con el nivel siguiente hacia arriba. Estoy buscando la excelencia operacional. Si yo me comparo para abajo, lo que estoy haciendo es adecuando mi proceso, lo estoy adecuando aquí para que el número sea el resultado bonito. Y se lo mostramos en amarillo al final. Ahí está, cumplir. No hice nada, pero por las 40 horas estamos todos como amigos. ¿Sí? ¿Estamos claros? El ejemplo del alza de la luz. ¿Usted cree que va? ¿El problema del alza de la luz o el problema es generar plata para pagar la luz? No, el problema es generar plata para pagar los costos asociados al alza de la luz. Te va a subir el pan, te va a subir el negocio. Ya. Eso no está en tu calendario, no está en tu score de gasto. Ese es el problema. No es el alza de la luz. Usted va a llegar a la casa y no pago la luz este mes. Te van a juntar. Voy a tener que pagarle igual. No, ya no se puede ya. Una medida muy importante es el índice de utilización de la capacidad, el cual revela qué tan cerca se encuentra la empresa de su mejor punto de operación. Entonces, cuando usted llega a una empresa, pregunte, ¿cuál es el nivel de excelencia de la empresa? ¿En qué nivel estamos? ¿75%, 80%? Ese es tu mejor nivel. Hay empresas que definen el 85% y usted va a revisar el proceso y con suerte llegan al 50%. Y el gerente está convencido que es 85%. Tenemos empresas de clase mundial y encontráis al mecánico con chalas. Sí, o vaya a la ducha y sale agua fría, no sale agua caliente. ¿De qué excelencia operacional me estoy hablando? Salir fumando. Para encima, al lado del estanque de combustible o petróleo, lo que fuera. ¿Oye? Entonces, la fórmula I, capacidad utilizada, partida por el nivel de operación. Capacidad utilizada, esto, ¿cuánto estoy ocupando de lo que tengo? En metros, en horas, en kilos, en lo que fuera. ¿Cuánto? Respecto a el mejor nivel que puedo ocupar. Hay
una japonesa que hace esta optimización de los closets, ¿la han visto? ¿No? Maricón. ¿Cómo se llama? Maricón. Parece que sí. Y una vez ella publicó en un chat que las personas que estaban viendo que tomaran las medidas de su cosa. Se lo midieran. Largo, por ancho. Y que lo dividieran por el número de prendas. La mitad tenía como el 80% sobreocupado. O sea, el mueble está hecho, no sé, para 10 camisas. Y ¿cuántas son 50? ¿Cómo vaya a meter 50 dentro de la cajón que dice 10? Claro, los doblaron, así que todo. ¿Entraban? Sí, pues entraban. Chile, güey. Entraban. Claro, más encima planchadito, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya, pues entonces, ojo con eso, son pequeños detalles que en la industria se los van a agradecer. Ya, listo. Sigamos con las fórmulas. Nunca nos vamos a encontrar con el numerador más grande del denominador, independiente de las mejoras que nos pueda proponer. Posiblemente los primeros 6 o 8 meses de operación de la empresa sí. Pero al final siempre. Sí, porque somos humanos. Y nos quedamos enredados en los buenos resultados. Y creemos que así lo estamos haciendo bien. Un ejemplo que a lo mejor a todos les va a tocar, o les ha tocado vivir. Sanatorio Alemán quebró 3 veces en 4 años. Sanatorio Alemán. Sanatorio Alemán quebró 3 veces en 4 años. La última quiebra fue por demanda de un cirujano. Un cirujano demandó al sanatorio. ¿Por qué? Porque descubrió que la máquina, no sé cómo, autoclave, la que hace la máquina autoclave que estaba en el quirófano no había sido mantenida en los últimos 7 o 8 años de operación. Por lo tanto, la certeza de que llegaba a una esterilización absoluta, nadie la podía afirmar. Fue porque un paciente le reclamó a él por una infección intrapabellón, ¿se llama? Intraperitoneal. Y haciendo la investigación él se encargó de descubrir esto. Claro, que echarle los huevos. Si Sanatorio Alemán era la mejor clínica que había en Concepción, por años. Muchos de ustedes capaz que están nacidos en el Sanatorio Alemán. Hospital Naval, otro claro ejemplo, hasta que lo modernizaron. Entonces, cuando nos ralentizamos, vamos a bajar nuestro nivel de índice, pero así, absolutamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga alguien que nos amorre por fuera y nos muestre la realidad que efectivamente estamos haciendo algo mal. No todo. Estamos comprando a personas no adecuadas, tenemos personal poco competente, tenemos un proceso de administración deficiente. De salud, se pegaron un guantazo como de 1.000 millones. ¿Ya? Listo, entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, si el mejor nivel de operación de la planta fueran 500 televisores por día, si estuvieran operando actualmente 480 televisores por día, entonces el índice de utilización sería el 96%. ¿Qué es lo que hizo? Producción actual dividido por producción esperada en el mejor nivel. ¿Cómo cambió esto? Si es por día, disminuyendo los días productivos. Entonces alguien dice, oye, pero es que un feriado afecta. Claro que te afecta. Un feriado ¿cómo se llama? Irrenunciable, ¿se llama cuando no puede trabajar nadie? Ya. Sí. Un feriado, pregúntale a Arauco, pregúntale a Huachipato, a Enapo, un feriado renunciable no te tienen. Están ni ahí, gana, están ni ahí. ¿Por qué? Porque es tan costoso. Entonces el sistema se queja, por un día feriado, claro que te afecta. Pero todos contentos porque si yo bajo un día aquí, voy a llegar a 460, ¿cierto? Y 460 contra 480 que hice en el mes, este pasó a 1,2. Y tengo un índice espectacular que salgo a venderlo como Codelco. ¿Sí? ¿Se logra entender esa figura? Ahora, ¿cómo usted lo va a manejar desde adentro? Vaya, como dijo un colega en un momento, aquí y haga doble clic. ¿Cuántos días hay aquí? ¿Con cuántos días se pensó el proceso productivo? 31 días. Y haga doble clic aquí. ¿Cuántos días realmente trabajó en el mes? 20. ¿Dónde está el problema? Planificamos idílicamente que trabajábamos 31 días. En la práctica, ¿cuántos trabajáis? 23, 24 efectivos. Y de esos 23 o 24 efectivos, tus trabajadores trabajaban solo de lunes a viernes, por lo tanto, 20.
Pero baja el número aquí, pinche. Alguien te va a decir, no, ¿para qué te voy a meter ahí? Pero si yo quiero mejorarlo, yo quiero mejorar este número y tengo que ir a buscar la raíz. ¿Sí? En el estocástico, una de las principales reglas es determinar cuán relevante o dependiente es el elemento que estoy analizando. ¿Cuánta dependencia tiene respecto a su independencia del resultado? ¿Cierto? ¿Recuerdan de las fórmulas del estocástico, cierto? Ya. Cuando pasamos de optimización a estocástico, el dilema es cómo entendemos un algoritmo matemático respecto a las variables de dependencia o independencia del resultado. Aquí, el apellido que tiene al ladito son televisores mensuales. Y acá abajo, televisores mensuales. Haga doble clic al timing de mes. ¿Cuántos días consideraste hábiles en este mes? ¿Y cuántos días la vi? Y tiene que entrar con sorpresa. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Se entiende esa figura? Ok. Y pasamos entonces a las tres definiciones críticas. Eficiencia, capacidad nominal y capacidad demostrada. ¿Cómo se define la eficiencia si lees el texto? La eficiencia. Creo que lo pregunté en la primera clase. Con el menor uso de recursos. Con menos recursos. Con el menor uso de recursos. Entonces, sí, lo que pasa es que la esencia de la optimización es la eficiencia. Ya. Cuando yo tengo un proceso eficiente es porque cumplí la pega, tal como me la pidieron, con uso de menos recursos posible. Y un apellido más oculto, no hubo retrocesos. Es decir, tu procedimiento era Pokeyoki, a prueba de fallos. ¿Sí? La pregunta del millón, ¿el proceso en el cual estás trabajando es a prueba de fallos? ¿Actualmente? No, tiene fallos. Ya, si tiene fallos, ¿puede ser entonces eficiencia? No, listo. Y se te cayó todo el modelo. La prueba de fallo significa que está disponible todos los días a la hora que yo necesito el medidor de humedad que ocupo como herramienta de trabajo, o tengo que actualizarlo o calibrarlo cada 6 meses. Y la última calibración fue cuando lo compré. Dentro de la eficiencia habla de la eficiencia calculada, que es la tasa de producción anual actual dividido por la tasa de producción estándar por 100. Entonces, cuando hablamos de ese índice de allá, estamos hablando de... ¿Se dan cuenta que es la misma razón? Tasa de producción actual. La tasa de producción actual es del 75%, dividido por la tasa de producción estándar. ¿Cuánto era que dijimos que teníamos excelencia operacional con el 85? Ya, entonces, 75 dividido por el 85%. ¿Qué resultado me está dando? Un índice nuevo. Acá. Entonces, ¿qué tengo que mejorar aquí, en esta función? Mira. La producción está. Bien. Si estoy midiendo horas, 200 trabajadores por X cantidad de horas por día, por el número de días, es lo que yo esperaría, ¿cierto? Pero el ejercicio decía ¿trabajaba cuánto? Eran 6,5. 6,5. Listo. ¿Y cuántos te pago? 8. Bueno, estoy hablando como empresa, ¿cuántos te pago en términos de tiempo máximo de producción? Eso se refiere. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no logro entender el origen del dato, ¿de dónde sale la tasa de producción actual? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Fui, medí, conté las horas, conté las unidades producidas, como lo hizo el alemán en la película, que cuenta por tiempo cuánto se demoró en una unidad y después dijo llevé 10 minutos, 11 minutos o 10 horas y él produció la mitad. Pero tuvo que meterse en el proceso productivo, tuvo que ir a mirar desde afuera, el quinto piso, en un papel. ¿El ingeniero debe ponerse casco y zapatos? Sí. ¿Y debe ir a verificar? Sí, siempre. Aunque no conozca el rubro, debe ser capaz de identificar esas desviaciones. Capacidad nominal se define como el producto del tiempo disponible, y aquí hablando de tiempo, estamos hablando de horas, HH, horas por
La eficiencia y la utilización. Esto es como el OEE de mantenimiento. ¿Se acuerdan que se lo comenté al principio? ¿De primera clase? El OEE, que es la disponibilidad mecánica de los equipos. Ya. Tiempo disponible. ¿Cuántas horas estaba disponible la máquina? Sin fallo, las 8 horas. Eficiencia. ¿Cuántas de esas horas realmente la ocupaste? 6. Por lo tanto, aquí el tiempo disponible, 8. Acá, 6. Y acá, la utilización. ¿Cuántas de las 6 horas que estaba el conductor arriba operó? 4, porque vino un gallo y hizo cambio de aceite. Que estaba disponible, sí estaba. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos hacer doble clic en estos datos? ¿Quién los suministra? Sí, depende del área. Si estáis analizando mantenimiento, será el jefe de mantención y el jefe de las cuadrillas. Si estáis manejando producción, será el supervisor o jefe de operaciones. Y después tengo que llegar al detalle, el operador. Porque el operador que está utilizando la máquina dice, no, yo trabajé 3 horas nomás, pues fui a almorzar y volví. ¿La máquina estaba disponible? Sí. ¿Tenía el cambio de aceite listo? Sí. ¿Estaba el operador? No. ¿Cuál era el problema? No había relevo. Al principio las empresas se encontraron con ese problema. Y tenían al trabajador, como pasa hoy día en los negocios, en las empresas muy formales, al asistente tomando almuerzo sentado en la atención a público. Uno puede, esto es como rudimentario, pero eso pasa. ¿Y eso pasa por qué? Porque quiero llevar esto al mayor número posible. No es que no tenga casino, no es que su contrato diga que no tiene hora de colación, sino que no alcanza, porque dio 30 minutos de colación. Trabaja en el 8º piso de un edificio y el que está en el subterráneo. Por eso ya aparecen los part-time. Muy bien, listo. Entonces part-time le doy el rango horario. Trabaja de 8 a 12. Y era. Y la empresa no se hace responsable del resto. Ahora, extrapoleo a las máquinas. Usted va a arrendar una máquina a Soyman, un taladro, lo que fuera, lo arrendan por el día, ¿cierto? Da lo mismo si usted lo ocupó 1 hora, 20 minutos, era. ¿O no? Sí. Cuando toma un Uber, ¿para cuánto es la capacidad del Uber? 4 personas. Y usted va acá solo. Por eso les preguntaba cuando va al supermercado a comprar solo pan. A veces no. Ya, okay. Listo, capacidad demostrada. Como indica su nombre, la capacidad demostrada es la salida de la capacidad real. Entonces vamos al monito que había al principio. Esta es la demostrada, la que estoy vendiendo, la que me están comprando, no la teoría. Por eso es que cuando hago el MAP, en demanda, ¿se acuerdan del MAP? ¿Sí? Estoy comparando lo que realmente ocurrió, la demanda real, con lo que pronostiqué. Ahora en producción exactamente igual. Lo que diseñé como modelo productivo respecto a lo que realmente obtuve como modelo productivo. Entonces, si yo no hago esas comparaciones, mi análisis final va a ser etéreo, no va a tener sustento. Profe, ¿cómo se puede sustentar? Bueno, usted tiene que desarrollar la capacidad de ingeniería, hacer investigación, buscar papers, buscar libros, buscar información que está pública, de público acceso, para poder demostrar que su análisis es correcto. En un equipo de fútbol o un partido de fútbol, ¿quién es el mejor equipo? El que mete más goles. Da lo mismo si son mancos, ciegos, zurdos, da lo mismo, ¿cierto? Por eso que dicen que el partido se juega hasta el pitazo final. ¿Cuál es el objetivo del partido? Meter goles. ¿Cuál es el objetivo de cualquier empresa? Yo no saco nada de una empresa que tenga un gigantesco almacén de stock. El riesgo es muy alto, se te quema, te lo roban, vencen.
plata inmovilizada que tenéis que financiar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? Ya, vayan a un break, 10 minutos o 5 minutos, alcancen con cigarro y volvemos. Ahí. ¿En inglés? ¿Lo vieron en inglés? Es que todos los alumnos que tienen problemas de horario con este ramo, que tienen o inglés al inicio o inglés técnico